Buenos días, bienvenidos a una edición del Foro Virtual de la Información, donde pretendemos abordar y debatir temas que están de actualidad en diversos sectores, en este caso en el sector energético. Y en concreto, en el día de hoy tenemos que abordar el tema del gran reto de la electrificación para intentar determinar si vamos a cumplir o no con los objetivos previstos en materia de recorte de emisiones y objetivos en cuestión de mejora de la eficiencia energética hacia el año 2030. Para ello contamos con personajes destacados del sector y con el patrocinio de Ampere, de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica. Contamos con su presidente, Miguel Ángel Martínez Aroca. Yo voy a presentar a los asistentes a este foro virtual de hoy, sobre todo intentando resaltar la importancia del tema del que nos ocupamos en un país que ahora mismo está en ese camino de la transición energética que va a suponer tantos cambios, pero que tiene unos puntos de partida, digamos, muy concretos y muy exigentes a la hora de emprender ese camino hasta el año 2030, ¿no? Por mencionar algún dato y que no sea exhaustivo, porque vamos a tener ocasión de hablarlo con personas que saben bastante más que yo, decir que un 27% ahora mismo del consumo total energético provienen de fuentes renovables, lo cual, si se hace la cuenta hasta el 100%, significa que el 73% todavía procede de fuentes energéticas que producen emisiones y que realmente comprometen ese objetivo de descarbonización y cambios en el sistema económico que son tan necesarios. De esto nos vamos a ocupar y yo voy a presentar primero a quien vamos a tener a lo largo de la próxima aproximadamente hora y media para debatir este asunto tan importante. Tenemos al director general del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético, Joan Groissart, con quien hablaremos en primer lugar. Tenemos también al presidente de Ampere, que mencionaba antes, Miguel Ángel Martínez Aroca. Tenemos a Marina Serrano, que es la presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, y tenemos también a Juan Virgilio Márquez, que es el CEO, el responsable, consejero delegado de la Asociación Empresarial Eólica. A todos ellos le doy la bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros en este encuentro de la información. Y comenzamos por el director general del IDAE, Joan Groissart. Muy buenos días, Joan. Pidiéndole que nos haga un poco una exposición inicial sobre, en fin, qué es realmente lo que abordamos en este encuentro, la electrificación, por qué es tan importante y, sobre todo, si vamos o estamos en camino de conseguir esos objetivos expuestos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, entre otros, ¿no? Si estamos en camino de conseguirlo. Y también me gustaría que abordara una cuestión de muy ultimísima hora, de mucha actualidad, que es la constitución de ese Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, del que va a ser además responsable y gestor el IDAE, y que tiene evidentemente una importancia fundamental y que ya está dando lugar a una cierta controversia entre sectores, como es natural y lógico, y que, pretendo que el señor Groissart nos lo explique. Joan, cuando quieras. Pues muchísimas gracias, buenos días y primero, gracias a la información y a Ampere por contar conmigo en este foro virtual con ese título que comentabas, ¿no? De ese gran reto de la electrificación, que efectivamente yo creo que es uno de los principales retos que tenemos por delante en el contexto de la transición energética, y con la pregunta que lanza para el debate, que es si vamos a cumplir los objetivos a 2030. Yo creo que, además, la mesa de expertos que habéis configurado para el debate, la pregunta es idónea, y yo creo que, además de anticipar si vamos a cumplir o no, si creen que vamos a cumplir o no, ¿no?, esos objetivos, seguro que también aportarán más que alguna pista de qué es lo que tenemos que hacer cada uno, ¿no? La administración, las empresas o cada uno en su ámbito particular, para que sea así, para que sí que podamos cumplir esos objetivos. Yo creo que lo primero, y te agradezco la pregunta, es poder contextualizar, ¿no?, de qué estamos hablando cuando hablamos de electrificación y ese enlace con
con los objetivos a 2030. Y es que, bueno, cuando pensamos en renovables, normalmente pensamos en renovables eléctricas, sobre todo la eólica y la fotovoltaica, ¿no? Aprovechar el viento y el sol, que son tecnologías que han bajado enormemente de precio. De hecho, a día de hoy, sobre todo en España, pero a nivel global, son la forma más barata de generar electricidad. Pero es que además en nuestro país, además de tener muchísimo recurso solar y eólico, son una parte muy importante de la cadena de valor, de la industria. Yo creo que cuando pensamos en industria en nuestro país, los que estamos aquí a lo mejor, pues como somos más energéticos, pues sí que lo tenemos, pero a lo mejor la ciudadanía en general no es consciente de que cuando hablamos de industria en nuestro país también hablamos de fabricar palas de aerogeneradores, hablamos de fabricar torres, de seguidores de sistemas solares. Seguro que mucha gente no sabe que cuando hablamos de un parque fotovoltaico, más del 60% de los componentes que se necesitan para construirlo se pueden fabricar en España. O cuando pensamos en la tecnología eólica, eso llega al 90%. Es decir, somos países que no solo fabricamos todo eso, sino que además somos punteros y exportamos, ¿no? Por tanto, renovables importantes porque bajan la factura eléctrica, porque son la forma más barata de generar, y dos, además de eso, tiran hacen efecto tractor, que le llamamos, ¿no? De la cadena de valor. Y además de eso, además de ser la forma más barata de generar electricidad a día de hoy y de tirar de cadena de valor, hasta el momento el ámbito eléctrico es el que, y de aquí la importancia del foro, es el que más ha contribuido a la reducción de emisiones. El año pasado, a cierre del 19, el 40%, casi el 40% de la generación eléctrica fue renovable. En el año 2020 será mucho más. La salida del carbón del mix eléctrico ha hecho, por los precios del mercado de CO2, es lo que más ha contribuido a la bajada de emisiones en nuestro país en el último año. Habrá que ver, obviamente, estamos en un ejercicio muy raro este 2020, tenemos que ver, pero estructuralmente, si no pensamos en el efecto COVID, es el ámbito eléctrico, insisto, por esos dos factores, que ha contribuido más a la reducción de emisiones. Y, sin embargo, hay otros sectores que también están haciendo esfuerzos importantes, pero de un orden de magnitud distinto. Yo creo que esto también hay que tenerlo en cuenta para ese debate, ¿no? Del que hablabas antes. El sector de los carburantes, por ejemplo, bueno, pues hay una contribución de biocombustibles, pero que está en torno al 3%, ¿no? 3% de biocombustibles en el ámbito de los carburantes, comparado con un 40% de renovables en el mix eléctrico. Por tanto, los objetivos de renovables, ojo, no son de renovables eléctricas, son renovables país. Nos acordamos del famoso 20-20-20, que en el 2020 teníamos que llegar al 20% de renovables. Eso era renovables en todos los consumos energéticos, no solo en el eléctrico. Y para conseguirlo, bueno, pues el eléctrico ha llegado casi hasta ese 40%, porque no todo es electricidad, ¿no? Solo un 30% casi de nuestro consumo energético es electricidad, pero luego, pues la gran mayoría de lo que usamos para calentar nuestros hogares, nuestra agua, en la industria, para calor de proceso y en movilidad, sobre todo en forma de carburantes, no es electricidad, ¿no? Por tanto, para poder llegar a los objetivos de renovables para todo el sistema energético, la parte eléctrica, pues hasta ahora es la que ha tirado más del carro, o la que más ha contribuido en términos cuantitativos en todo caso, ¿no? Por tanto, si queremos llegar a descarbonizar la economía, ¿no? A llegar a esa neutralidad climática a la que nos hemos comprometido en el año 2050, y los objetivos intermedios, y para nosotros el 2030 es como una primera parada, digamos, un primer paso en esa senda hacia el 2050, no basta con que incrementemos la proporción de renovables eléctricas, que también es muy importante, sino que incrementemos la parte de consumos en general que alimentamos con esa electricidad más limpia. Es lo que en energía llamamos la electrificación de los usos finales. ¿Qué me refiero con usos finales? Sobre todo la movilidad y el calor, ¿no? El calor de proceso, calor de climatización. Es verdad que no todo va a ser electrificación, no tiene sentido que así sea. Hay un papel muy importante para combustibles renovables. El hidrógeno renovable yo creo que es un buen ejemplo del que se ha empezado a hablar más recientemente. Sabéis que el gobierno aprobó la hoja de ruta del hidrógeno renovable hace poco, pero la prioridad, y leyendo bien esa hoja de ruta del hidrógeno, también se generó alguna controversia cuando se publicó. Oiga, no es que planteemos que el hidrógeno esté en todo y para todo. El hidrógeno no compite con la electrificación, sino que complementa. Hablamos de transporte pesado de mercancías, ¿no? Donde todavía no hay alternativa eléctrica viable, calor de proceso, ¿no? Altas temperaturas que necesitan los procesos industriales, donde pues con electricidad o con otras renovables pues no podemos llegar, ¿no? O incluso como materia prima para fabricar acero o fabricar fertilizantes u otros productos químicos que la sociedad va a seguir necesitando, pues el hidrógeno puede jugar ahí un rol, ¿no? Por tanto, es importante la electrificación,
eso que nadie se lo tome como que todo es electrificación, pero hay que incrementarla y, sin embargo también hay un papel para las otras renovables que, insisto, tampoco no necesariamente compiten. Por tanto, fijado este marco, ¿no? Fijado el porqué de la electrificación y cómo contribuye a los objetivos y teniendo en cuenta que eso permite pues, abaratar facturas, ser más competitivos y reducir emisiones, ¿cómo lo conseguimos? ¿No? ¿Cómo nos acercamos a esos objetivos? Y yo creo que si lo tuviera que resumir o estructurar, al menos de nuestra parte, ¿no? Pensando en lo que nos toca como administración, yo lo plantearía en tres grandes bloques, tal vez. El primero de todos, y aunque suene atópico tal vez, pero yo entiendo, generar un marco de certidumbre, es decir, que quede muy claro a dónde vamos, cómo queremos llegar hasta ahí, cuáles son los pasos intermedios y cuánto tiene que hacer cada uno, ¿no? Y es importante porque cuando las empresas hacen sus planes estratégicos, pero cuando un pequeño empresario pues, se plantea dónde invertir y dónde no, cuando alguien decide si se compra un coche eléctrico, si se instala una bomba de calor, de alimento, pues ayuda no solo a saber no solo lo que está pasando hoy, sino cuál es la previsión, ¿no? Y el hecho de haber pues publicado una hoja de ruta del hidrógeno, haber hecho un marco estratégico de energía y clima como el PENIEC, ¿no? Ese Plan Integrado de Energía y Clima 2030, ha contribuido a que muchas empresas pues orienten sus planes de inversión, orienten sus planes estratégicos y por tanto pues ya solo el marcar eso pues ayuda a la gente a planificarse, ¿no? Y eso, ese primer bloque, generar ese marco de certidumbre, como digo, yo creo que lo estamos construyendo con ese Plan Integrado de Energía y Clima 2030, esa estrategia a largo plazo 2050, esa ley de cambio climático y transición energética que está ahora mismo en las Cortes y que esos planes los convertirá, ¿no? Esos objetivos en objetivos legales vinculantes a nivel legal y luego pues esas estrategias más sectoriales, ¿no? Más ligadas pues al hidrógeno, al almacenamiento, a la energía eólica offshore y otras energías del mar que estamos trabajando, al autoconsumo, en definitiva, estrategias que nos permiten pues tras un debate, ¿no? Con los sectores y con la sociedad, pues explicar cómo creemos que nuestro país va a cumplir esos objetivos. Por tanto, eso primero, generar ese marco. Obviamente no basta con generar ese marco, sino que hay que transitarlo, ¿no? Por tanto, el segundo bloque, para mí que sería muy importante, es, y perdonadme el término más, pero bueno, en economía clásica, ¿no? Se le llama generar señales de precio. Es decir, como consumidor o como empresa, ¿yo qué es lo que voy a analizar? ¿Qué es lo que me sale más a cuenta dentro de mis necesidades y dónde me sale más a cuenta invertir y dónde tiene más sentido? Y por tanto, si lo que creemos es que hay que electrificar y lo que creemos es que hay que reducir emisiones, tiene que salir a cuenta económicamente a la empresa, al particular, a la administración, invertir para electrificar, ¿no? Es decir, que lo que me vaya bien a mí sea coherente con lo que le vaya bien al país o al sistema. Y en eso estamos trabajando, en esas señales de precio que llamaba. ¿Cómo lo estamos haciendo? Actuando para bajar la factura de la luz, y me refiero a un nuevo marco de subastas, por ejemplo, para renovables, que sabéis que en menos de 6 meses hemos desarrollado un nuevo marco legal normativo para subastas renovables, que lo que permiten es uno, dar una planificación a los promotores para que sepan, bueno, pues cuántas renovables van a poder instalar en los próximos años y, por tanto, no generar picos y valles de actividad, que eso lo que hace es destruirte la cadena de valor y, por tanto, con una planificación, pues organizar las cosas mejor y que sea, pues lo primero de todo, más barato instalar renovables porque, bueno, pues las cosas planificadas son menos costosas que las cosas caóticas y donde, pues ahora tengo que importar materiales y fichar a gente de fuera y luego tengo que prescindir de ellos, ¿no? Por tanto, subastas que sean predecibles y dos, subastas que, al contrario que el sistema que había anteriormente, lo que permiten es trasladar al consumidor directamente esos ahorros. Decía antes, ¿no?, que las renovables, sobre todo la eólica y la fotovoltaica, son la forma más barata de generar electricidad. Sabéis, o las personas que nos escuchen, que sepan, sigan un poco el sistema energético, que tenemos un sistema energético que es marginalista, es decir, que todas las tecnologías cobran no lo que necesitan, sino el precio que fija la tecnología más cara que entra en ese momento y hay muy buenos motivos económicos, digamos, que justifican ese diseño, pero para nosotros era muy importante que el desarrollo de renovables vaya ligado a bajar la factura y por ello el sistema que desarrollamos es que ese precio a largo plazo que garantizamos a las renovables permita que sea a costa de un precio más barato. Es decir, nuestra visión es que las renovables que se van a coger, las renovables competitivas que se van a coger a estas subastas, desde el minuto 1 que estén conectadas a la red, van a poder reducir el precio que paguen los consumidores en su factura eléctrica. Para nosotros eso es muy, muy importante. Tercer lugar, en este bloque de bajar el precio, toda la regulación que rodea a las renovables, y un caso concreto para el sector es el tema del acceso y la conexión, es decir, si yo tengo un proyecto de renovables, obviamente tengo que conectarlo a la red eléctrica
Y para eso, pues tengo que tener claro cuáles son las condiciones que tengo que cumplir y también tiene que ser que no habiendo un número infinito de puntos para conectarse a la red eléctrica, aquellas conexiones que sí que haya vayan ligadas a proyectos reales. No me sirve de nada que alguien consiga un permiso y se lo guarde un tiempo para ver a quién se lo vende, eso solo encarece las renovables, en definitiva, sino que, oiga, si usted tiene un permiso es porque tiene detrás un proyecto real que va madurando, que va cumpliendo sus fases y, por tanto, que en un máximo de 5 años pues va a instalarse, ¿no? Por tanto, cuestiones para bajar el precio. Y dentro de este bloque de bajar el precio de la electricidad o dar esas señales de precio coherentes está pues esa novedad, ¿no? de esta semana, justamente ese anteproyecto de ley que hemos presentado que crea un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico y que lo que hace no es recaudar más, no es inventarse nada nuevo, sino que es unos costes que a día de hoy ya están pagando los consumidores, ya estamos pagando todos los consumidores en nuestra factura eléctrica y que además no podemos hacer nada para evitarlo, quiero decir, es la parte regulada, pues igual que un impuesto, ¿no? Que está en mi factura y yo como consumidor pues le tengo que hacer frente a ese coste. Ese mismo coste, en lugar de ponerlo obligatoriamente en la factura eléctrica, lo distribuimos o tienen que contribuir a él todas las empresas que venden energía en función de sus ventas en el mix energético. Si alguien tiene que contribuir más, es pues de forma muy transparente porque vende más, porque contribuye más a esa tarta energética que constituye el país. Y una parte de esa tarta energética son carburantes, y una parte es gas, y otra parte es también electricidad. ¿Por qué entendemos que tiene sentido? Por varios motivos. El primero, por lo que decía antes, ¿no? Los objetivos energéticos no son objetivos eléctricos, insisto, sino objetivos energéticos y, por tanto, pues la racionalidad económica nos lleva a que sean todos los vectores energéticos que contribuyen a ello. ¿Y en qué medida? Bueno, pues ahí también podríamos debatir durante horas el mejor reparto. El que hemos considerado más razonable es por ese reparto energético. En segunda cuestión, ¿por qué era importante este marco? Porque el sistema que había hasta ahora, este sistema de cargos en la factura eléctrica, no estaba preparado para el sistema energético al que vamos. Es un sistema que le iba muy bien o que recaudaba mucho cuando la electricidad estaba cara y cuando incrementaba, ¿no? Con incrementos sostenidos del consumo eléctrico. Pero es que vamos a un sistema que queremos que sea todo lo contrario. Que haya electrificación, sí, pero que no haya un crecimiento desmedido de energía, sino que la eficiencia energética nos permita contener ese crecimiento energético. Y dos, precios bajos para los consumidores y un sistema con muchas renovables que, por tanto, tenga precios más bajos, ¿no? Por tanto, yo no puedo tener un diseño de un sistema eléctrico que solo funciona, que solo se equilibra si tengo energía cara y incrementos sostenidos. Por tanto, el sistema no funcionaba y había que replantearlo. Y ligado al que no funcione, nos encontrábamos ante dos sitios. Bueno, primero, perdona, no funcionaba ya estructuralmente y obviamente en un contexto COVID, sabéis que ha distorsionado todo, pero de alguna forma para el sistema eléctrico el COVID ha sido casi una especie de simulación de cómo va a ser el sistema energético dentro de unos años. Es decir, una penetración de renovables muy, muy elevada y unos precios muy, muy bajos. Y en este contexto se ha demostrado que el sistema que había no funcionaba. ¿Qué significa que no funciona? Pues que se generaba ese fantasma, ¿no? Del déficit de tarifa, de ese déficit en el sistema eléctrico, y eso lleva a dos cosas. Uno, si no cambiábamos el sistema a subir la factura eléctrica, y subir la factura eléctrica en un contexto de crisis, en un contexto donde tengo que ayudar a los hogares a recuperarse, donde tengo que ayudar a las empresas a recuperarse, no tiene sentido subir la factura eléctrica. Y además, si hablo de electrificar, no tiene sentido subir la factura eléctrica. Pero es que además, esa incertidumbre que generaba, oye, todos los actores energéticos, incluso antes de publicar los datos que se publicaron por la CNMC esta misma semana, estaban haciendo cuentas. Oye, no me cuadra, aquí está apareciendo déficit, a ver si vamos a volver a un escenario donde habrá recortes retroactivos a las renovables o cualquier otra cosa, ¿no? La incertidumbre que genera es, pues la gente, como es de esperar, se pone en el peor de los casos. Y, por tanto, ¿qué es lo que hace una empresa o un sector ante la incertidumbre? No invertir o irse a invertir a otro sitio o esperarse unos años a ver qué pasa. Y eso no nos lo podemos permitir. Tenemos objetivos que cumplir a 2030, por tanto necesitamos las inversiones ya. Hemos dicho que la recuperación económica tiene que ser verde y pasa en gran medida por
el desarrollo de renovables y, por tanto, esa incertidumbre pues, no la podíamos permitir, insisto, ni sectorialmente ni como economía. Y, por tanto, el desarrollo de esta propuesta que presentamos es una propuesta que da respuesta a todo esto. ¿Podría haber habido otra? Bueno, pues los textos académicos dan, pues hay papers y papers de posibles alternativas de todas las tipologías, ¿no? Pero analizando la situación española, el contexto, la capacidad de los sectores y demás, pues es la propuesta que hemos hecho. Cualquiera que pueda estar en desacuerdo, que precisamente para eso sacamos como anteproyecto de ley, no es un Real Decreto Ley que ya lo ha aprobado, ojo, es un anteproyecto de ley que tiene recorrido por delante, precisamente por todo el debate, que es muy, muy importante tener un debate entre todos los sectores, por lo trascendente que es. Pues oye, cualquiera que no le parezca bien, que es muy, muy legítimo y precisamente, insisto, el debate está para eso, para disentir y encontrar mejores soluciones, pero hay que hacer eso. Cualquiera que disienta tiene, entiendo, lógicamente, ¿no?, que presentar una alternativa distinta y que sea una alternativa distinta, no la que le vaya bien a cada uno, sino la que vaya a ser mejor para cumplir estos objetivos. ¿Hemos dicho que tenemos que descarbonizar? Sí. ¿Hemos dicho que necesitamos precios más bajos para los consumidores? También. ¿Hemos dicho que necesitamos certidumbre y no podemos ir cambiando? También. Hemos dicho que no queremos subir los impuestos de forma generalizada y, por tanto, esto no se puede pagar a través de los impuestos, ¿no? Que parece que los impuestos, y al final contribuimos todos. Parece que también. Entonces, el que proponga una alternativa, pues muy bienvenida será y obviamente se analizará tanto las alternativas generales como los detalles de matiz, ¿no? Pero yo creo que es una propuesta muy solvente que sale también o es coherente con lo que propuso el Comité de Expertos para la Transición Energética del gobierno anterior, pero que sin embargo contaba con participación de los agentes sociales, es decir, de empresas y sindicatos y de todos los grupos políticos. Es coherente con lo que nos dice la academia, es decir, ¿no?, los académicos que estudian cuál es la forma ortodoxa desde un punto de vista teórico también coincide con lo que han dicho, insisto, muchos actores políticos y sociales y energéticos y, por tanto, bueno, creemos que es la mejor de las soluciones posibles, si no, no lo hubiéramos propuesto, pero insisto, yo creo que ahora se abre un periodo de debate muy interesante que es deliberado, es decir, que es importante debatir para ver la mejor forma de avanzar. Y por último, y ya voy terminando, y si hay alguna pregunta, pero luego lo interesante será llegar al debate con el resto por parte del resto de ponentes de hoy. Por tanto, perdonad, hablábamos, ¿no?, de generar ese marco de certidumbre y ese marco general. 2, esas señales de precio, que hemos tenido estos instrumentos que estamos desarrollando. Y 3, ayudas a la inversión o aquellos mecanismos que pueda poner en marcha la administración para ayudar a invertir. Y aquí, pues aparte de las líneas que hemos venido sacando este año, sabéis que hemos movilizado más de 700 millones de euros entre el plan MOVES, ayudas a infraestructura de recarga de vehículo eléctrico, ayudas a la adquisición de vehículos eléctricos y ayudas a municipios a adaptarse a las nuevas realidades de movilidad en esta nueva normalidad tan extraña que nos está tocando. 300 millones de euros en rehabilitación energética con el plan PRE, que hemos sacado también, y más de 300 millones de euros que hemos sacado para ayudas a renovables innovadoras, que ahora estamos terminando de resolver. Por tanto, bueno, esto es lo que hemos sacado este año, pero sobre todo, en este plan de ayudar a la inversión, el plan de recuperación, ¿no? Este plan de recuperación, transformación y resiliencia, que es un plan que lo que pretende es transformar la economía española y salir de la crisis mejor de lo que entramos. Y para ello, pues una parte importante de este plan de recuperación irá ligado a las energías renovables, a la movilidad eléctrica, al hidrógeno renovable, al almacenamiento, las redes inteligentes y digitales y nuevos modelos de negocio, a la rehabilitación energética de edificios, en definitiva, ¿no?, pues la electrificación, la eficiencia energética, las renovables, la reducción de consumos energéticos. Todo ello lo estamos aterrizando en estas semanas. Sabéis que hay negociación abierta con la Comisión Europea. Estos son los planes. El plan español está definido y propuesto y estamos en ese debate. Y el detalle de las distintas líneas lo estamos trabajando con las comunidades autónomas, con los agentes sociales, con los distintos sectores. Estamos lanzando, yo creo que será muy importante esa participación, una serie de manifestaciones de interés, por decirlo así, que esto también en 30 segundos me gustaría intentar explicarlo, que básicamente es, históricamente, las líneas de ayuda que vamos sacando, al menos por nuestra parte, intentamos que haya una mejora continua, ¿no? Siempre aprendemos del plan anterior y con el feedback de los usuarios, de las empresas, del sector, vemos, bueno, pues, qué no hicimos del todo bien o qué no terminó de funcionar y qué podemos hacer mejor en esta próxima edición, ¿no? Y se ha basado con el MOVES 2, que es mejor que el MOVES 1, el plan de rehabilitación energética es mejor que los antiguos planes y vamos mejorando. Con el plan de recuperación
casi que tenemos que acertar a la primera, permíteme que lo diga así, ¿no? Hay muchos recursos en estos primeros años, es ahora que tenemos que invertir y tenemos que hacerlo bien para recuperar la economía y para recuperarla bien, que es el objetivo. ¿Para eso qué es lo que necesitamos? Pues que desde la administración pública tengamos esa sensibilidad de qué sectores están listos, qué sectores no están tan listos y necesitan unos años para ponerse en marcha, qué tipo de proyectos hay que poner en marcha, qué tipo de líneas son las razonables. Y esto es lo que buscamos con estos, hemos usado a veces el anglicismo call for interest o convocatorias de expresiones de interés, donde lo que buscamos no es una precualificación de proyectos, no es que usted se ponga el primero de la línea para recibir una ayuda. Las convocatorias saldrán todas de forma transparente, con concurrencia, como corresponde, pero esta convocatoria previa es realmente una especie de buzón un poco ordenado, ¿no? Un poco parametrizado para que todos los sectores, todas las empresas, todas las administraciones públicas puedan proponernos, oye, estas son las líneas estratégicas en línea con lo que se ha definido que creemos que tiene sentido. En movilidad eléctrica, ¿qué tiene más sentido? Por ejemplo, me lo invento, ¿no? Grandes corredores de carga ultra rápida en estas partes del país o puntos semirápidos o lentos distribuidos en aparcamientos. O un mix. Y si es un mix, ¿cuál es el mix? ¿Y cuál es la mejor manera de hacerlo? ¿No? Nosotros, obviamente, desde la Administración, pues tenemos una planificación y unas ideas de cuál es la mejor manera, pero entendemos que es importante que esa visión se enriquezca con las aportaciones de todos los sectores y eso, ni nada más ni nada menos, es lo que pretendemos con estas convocatorias. Por tanto, también aprovechar esta ventana que nos brindáis, ¿no? de cómo cumplimos los objetivos a 2030, entre muchas otras cosas, con este plan de recuperación. Este plan nos permite anticipar, adelantar inversiones, activar cosas más rápidamente y, por tanto, invitar, ¿no? a todo el mundo que esté pendiente de la web de la Secretaría de Estado de Energía, de las redes sociales del Ministerio para la Transición Ecológica, donde iremos colgando, iremos lanzando estas convocatorias y toda esa participación, insisto, no es que te presentes el primero en la cola para recibir una ayuda, sino que nos ayudes, ¿no? a diseñar, a definir esas líneas. No me extiendo mucho más, yo creo que hemos abordado muchos temas. Si hay alguna cuestión, ¿no? interesante de actualidad a comentar, pues encantado de poderlo hacer y luego pues ya dejo paso, insisto, a los auténticos expertos de la jornada, que son el resto de compañeros. Muchas gracias, Joan. Sé que tienes una agenda pues muy apretada, pero sí me gustaría plantear una cuestión que yo creo que es de plena actualidad, ¿no? Y es cómo se ha recibido ese anteproyecto de ley que mencionabas y la constitución del Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, cómo se ha recibido, digamos, por la parte más afectada, por las empresas que más venden energía y, por lo tanto, que más van a tener que pagar. Ayer mismo el consejero delegado de Repsol, una de las empresas más afectadas, pues ha dicho que al final de lo que se trata, y yo creo que es una acusación fuerte, es de pagar la fiesta de las eléctricas, luego tendrá ocasión Marina también de comentarlo, pagar la fiesta de las eléctricas y de alguna forma satisfacer las rentabilidades que exigen los fondos de inversión, ¿no? Es decir, la cuestión sería, ¿prevéis una guerra como ya sucedió en el año 2014 con la constitución de otro fondo, en este caso el Fondo de Eficiencia, digamos un conflicto en los tribunales con las grandes compañías petroleras? No, encantado de contestarte. Además, yo creo que es pregunta de máxima actualidad, ¿no? ¿Cómo se ha recibido y cómo se ha recibido por parte de los actores principales? Yo creo que lo primero, y aprovecho y no es peloteo y que me conoces, sabe que no soy pelota por naturaleza, pero los medios de información, los medios de comunicación, yo creo que habéis, perdóname que lo diga así, pero es una cuestión compleja el sistema eléctrico. A mí que llevo pues años dedicándome a ello, ¿no? Pues hay detalles de matiz que si no me cuesta entenderlos, desde luego es complejo de explicar. Y sin embargo, una cuestión que es muy, muy compleja, yo creo que la habéis hecho muy accesible, o sea, la habéis podido explicar muy bien a la ciudadanía, ¿no? Yo creo que se ha entendido, e insisto, y habrá debate y habrá nuevos análisis y es el objetivo, como decía, ¿no? Lanzar esto como anteproyecto de ley permite que haya ese análisis, pero vaya por delante que lo primero para poder opinar es tener información. Y aquí yo creo que habéis hecho un papel importante y estáis haciendo un papel importante y me gustaría que siguierais haciéndolo, ¿no? Y que se puedan ver todas las opiniones de todos los actores. Yo creo que contribuye a ese debate público, que es lo que buscamos. Por tanto, vaya eso por delante. En cuanto a los actores, yo es verdad que no voy a entrar a polemizar, ¿no? con las declaraciones de nadie y, oye, cada uno es libre de considerar o de expresar las cosas en el contexto en que se encuentre cada uno, ¿no? También decir, ¿no? Yo creo que la crisis climática es una cuestión muy, muy seria. Nos lo dice la juventud
nos lo dicen los activistas, nos lo dicen los científicos desde la década de los 80 con mucha seriedad, pero desde antes. Pero nos lo dice la sociedad civil y nos lo dice recientemente, y me ha gustado esa referencia a los fondos de inversión, nos lo dice recientemente el mundo financiero. ¿No? Los principales fondos de inversión, los principales fondos de pensiones, el follow the money, ¿no? Esa expresión para ver dónde van las megatendencias que se dice a veces. El ámbito económico a nivel español, a nivel global, sabe que la sostenibilidad de la rentabilidad de las inversiones pasa por la sostenibilidad ambiental y energética. El Foro Económico de Davos dice, desde los últimos años, que los principales riesgos económicos, civilizatorios a los que nos enfrentamos son los riesgos ambientales. Por tanto, yo no sé si es una fiesta o no el desarrollo de las renovables. Yo sé que más que festivo es seria la situación, ¿no? Y lo que tenemos que abordar es entre todos cómo reducimos emisiones, qué puede aportar cada una de las tecnologías a reducir emisiones. Todas las tecnologías renovables, desde el hidrógeno a los bios a la electricidad, tienen un papel. Y de hecho, pues empresas líderes, alguna que has citado, ¿no? del sector oil and gas española, está liderando a nivel mundial y luego después de ella otras a nivel mundial le han seguido en ir orientando su plan estratégico hacia la descarbonización. Por tanto, yo creo que todos estamos de acuerdo en la importancia de la descarbonización. Por tanto, me quedo con, más allá de las declaraciones, me quedo con los planes estratégicos, los planes de inversión que dicen, ¿no?, que todo el mundo va hacia la electricidad, que todo el mundo va hacia la descarbonización. ¿Es seguir la rentabilidad? Bueno, pues es que lo irresponsable por parte de las empresas, entiendo, sería no seguir esa rentabilidad. Y por tanto, yo veo que cuando todos los sectores, todos van hacia las renovables, todos van hacia la electricidad, es porque están haciendo eso, ¿no? Yo creo que ninguna empresa, ningún empresario lo que hace es empeñarse en nada por otra cuestión que no sea una rentabilidad desde la responsabilidad, que es lo que entendemos, ¿no? Entonces, bueno, pues la rentabilidad entendemos que no tendría que ir reñida con responder a la crisis climática. Insisto, esto va de responder objetivos de país, va de responder objetivos energéticos y va de que entre todos, no solo algunos, sino entre todos cumplamos esos objetivos. ¿Que hay maneras de hacerlo mejor? Pues posiblemente. Nosotros, bueno, pues modestamente nos hemos basado en lo que han dicho los comités de expertos, insisto, con visiones muy plurales, con representación de todos los partidos políticos. De hecho, bueno, un comité creado, ¿no?, por un gobierno de un color distinto, propuestas en línea de lo que había propuesto pues la patronal propia, ¿no? La COE, pues podemos todos sacar declaraciones ¿no?, de lo que hay que hacer con los cargos de la factura eléctrica. Entonces yo creo que es muy importante, bueno, pues que propongamos y insisto, encantado de ver qué propuestas hay por parte de los distintos actores de cómo cumplimos unos objetivos que nos hemos fijado entre todos. Descarbonizar en 2050, es decir, no depender de los combustibles fósiles en 2050, reducir emisiones y crecer en renovables. Y bienvenido sea el debate, insisto, es lo que más va a enriquecer estas propuestas. Y también, bueno, pues tener en cuenta, ¿no? No es, al contrario que hasta ahora, no es un cargo que va directamente a los consumidores, es un cargo que va a las empresas. Por tanto, bueno, pues yo entiendo que puede haber reacciones pues derivadas de eso, y luego las empresas, en función de su posición en el mercado, pues decidirán lo que harán, ¿no? Y hemos visto que algunas ya han dicho, bueno, pues que eso directamente, o han dicho en prensa ellas, que lo repercutirán a los consumidores, y otras bueno, pues que a lo mejor les interesa estratégicamente, por ser más competitivas, si realmente hay una competencia en ese mercado, pues internalizar una parte de eso. En todo caso, lo que está claro es que son unos costes que a día de hoy ya están pagando los consumidores en su factura eléctrica. Por tanto, bueno, a partir de ahí, teniendo toda la información encima de la mesa, como digo, todo debate es bienvenido. Pues muchísimas gracias, director, por tu tiempo y, en fin, ha sido muy, muy interesante, muy esclarecedor y muy amable por su parte entrar en la actualidad más candente, ¿no? Muchísimas gracias, Joan. Sé que su agenda es muy apretada. Gracias. Muchas gracias y ánimo con el Estupendo. Vamos a continuar con la jornada y vamos a dar paso a Miguel Ángel, el representante de Ampere, Miguel Ángel Martínez Aroca, que nos va, en fin, a exponer durante unos minutos. Tenemos que tasar mucho el tiempo porque nos hemos extendido en la intervención muy interesante del señor Orizar, y entonces rogaría un poco de brevedad, pero sí una exposición inicial. Miguel Ángel, tienes la palabra. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, como el título de estas jornadas dicen, vamos a cumplir los objetivos del año 2030 marcados
Bueno, pues desde Ampere el enfoque que tenemos y con la información que barajamos es que a día de hoy nos parece que va a resultar difícil alcanzar esos objetivos, máxime cuando la ambición europea ha subido hasta el 55% en descarbonización para 2030. Solo será posible, desde Ampere consideramos, si empezamos a migrar con urgencia y de manera decidida los consumos de energía de origen fósil a eléctrica de origen renovable. La ministra Teresa Rivera lo tiene claro, lo tenía claro hace años cuál era el camino a recorrer y se ha plasmado de una manera contundente en el PNIEC. El Ministerio, además, estamos viendo que ha emprendido una actividad frenética regulatoria. El año 2020 ha sido un año muy intenso en preparación, redacción de normas que nos han permitido alcanzar esos objetivos o que nos van a permitir alcanzar esos objetivos de descarbonización. Una normativa para paliar deficiencias estructurales graves y armonizar las aspiraciones españolas con las europeas. Sin embargo, desde Ampere percibimos desequilibrios alarmantes que habían de ser corregidos. El sistema eléctrico español, hasta el pasado mes de noviembre incluido, las renovables habían producido un 30% más que durante el mismo periodo del año 2019. Según los datos de Red Eléctrica Española, de enero a noviembre del año 2020, la generación renovable alcanzó una cuota del 43% del total nacional y en el mes de noviembre del presente año, el 64% de la producción eléctrica procedió de tecnologías que no emiten CO2. Sin lugar a dudas, el sector eléctrico hemos hecho los deberes. Hemos madurado en tiempo récord las tecnologías de generación renovable, a pesar de furtivos ataques de nuestro colectivo, en especial los productores fotovoltaicos, además de pequeño y mediano tamaño, hemos recibido drásticos recortes retroactivos. Pero pese a ello, contamos con un parque de generación limpia, muy importante y que no para de crecer. Todo el esfuerzo económico para poder afrontar el reto de la transición ecológica ha recaído únicamente sobre una parte, además muy pequeña, de la generación de la energía, el sector eléctrico renovable, al que habría que reconocerle su labor, porque la capacidad de penetración de energía limpia planificada en el PNIEC en el año 2030 sí estaría garantizada si seguimos por este camino. Sin embargo, aquí vemos el cuello de botella. En la actualidad, solo el 27% de nuestros consumos totales de energía son cubiertos por el sistema eléctrico. El resto de nuestras necesidades energéticas las tenemos que satisfacer a través de recursos de origen fósil. Esto supone que en España únicamente el 18% de los consumos totales que realizamos provienen de energías renovables, mientras que el grueso de nuestra demanda de energía proviene de la generación de origen fósil, derivados del petróleo, de gas, básicamente, que como sabemos son las que emiten el 70% de los gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. Y, además, no han contribuido al gran esfuerzo inversor que ha supuesto el cambio de paradigma renovable a pesar de sus externalidades negativas. Los errores del pasado han de servirnos para un diseño sólido del sistema eléctrico que vamos a legar a nuestros hijos, puesto que los errores o los aciertos en estos sectores estratégicos se proyectan a más de una década. Las burbujas o disfunciones en el marco regulatorio podrían ser una pesada carga para futuros usuarios y dañar el propio sistema eléctrico, que ha sido capaz de ofrecer un suministro de manera universal y segura. En conclusión, tenemos las tecnologías para alcanzar los objetivos 2030. Tenemos un sector eléctrico preparado, un parque renovable preparado, una regulación en ciernes adecuada, pero si no migramos de manera contundente los consumos eléctricos renovables, de nada habrá servido todo este esfuerzo. Quería además hacer un apunte que me preocupa muchísimo como presidente de Ampere y es el riesgo de una burbuja en el sector energético. Una deficiente monitorización de la entrada de potencia desmedida renovable al sistema, junto con una regulación inadecuada de grupos de generación de energía que se puedan ir incorporando en generación distribuida, podría llegar a poner en grave riesgo la sostenibilidad del sistema. El modelo debe ser renovable, sí, pero también social, beneficiar a los ciudadanos y a los territorios. Nunca antes tuvimos una oportunidad así para España, sin hidrocarburos, pero con mucho sol y viento en todos nuestros territorios. Uno de los grandes objetivos de la Unión Europea es situar a la ciudadanía en el centro de esa transición energética, para lo cual los Estados miembros otorgan a los consumidores el derecho a producir, consumir, almacenar y vender su propia energía. Tenemos que acotar con precisión el concepto de las comunidades energéticas locales,
que no deben ser un fin en sí mismo para captar una rentabilidad financiera, sino que han de procurar un beneficio directo para sus miembros y sus territorios. En cualquier caso, tal y como exige la Unión Europea, es prioritaria la sostenibilidad del sistema eléctrico, garante universal del suministro eléctrico y de una red solidaria para combatir la pobreza energética. Quiero terminar esta intervención inicial haciendo un recordatorio de los 10 años de atropello que llevamos soportados los productores fotovoltaicos españoles. Ahora se cumple en Navidad la primera aparición del recorte que nos planteó Miguel Sebastián con ese 30% de recorte de nuestras retribuciones durante 5 años, que fue profundamente agravado, sostenido y perpetuado en el tiempo con el posterior gobierno de Mariano Rajoy, que es el que actualmente estamos sufriendo. Quiero recordar que si alguien ha contribuido con su esfuerzo a una reducción terrible, hemos sido los productores fotovoltaicos y que ningún otro generador inmerso en el sistema eléctrico nacional, más allá de los eólicos y los termosolares, hemos sufrido tan draconianos recortes. Se hace urgente buscar una solución compensatoria que satisfaga, aunque sea en parte, tan terrible situación única en el mundo. Hoy nos hemos desayunado con una noticia de que los fondos de inversión parecen que no van a acogerse a la no actualización que ofreció el Gobierno hace un año. Por eso insisto que es importante cerrar esa herida, porque si no hay una seguridad jurídica en el sector energético español, difícilmente va a haber una transición decidida hacia lo renovable. Una reflexión para concluir sobre las interconexiones. La interconexión eléctrica de España con Francia y Europa es inferior al 5%. Estamos muy alejados de los renovados objetivos de interconexión de la Unión Europea. 15% de capacidad instalada de producción eléctrica para todos los Estados miembros con el horizonte 2030. Las nuevas interconexiones con Francia, con 3 ambiciosos proyectos en marcha, Euskadi, Navarra, Aragón, aumentarán notablemente esa capacidad de interconexión para avanzar en la consecución del objetivo, porque volver a fracasar en este propósito sería dramático. Es importante, insisto, avanzar en la interconexión, dado que se prevé un escenario de mucha producción renovable en España, tal vez no aparejada al consumo. Posteriormente podemos debatir sobre todos estos temas. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Tiene la palabra ahora Marina Serrano. Me gustaría esa exposición inicial y, sobre todo, que no se nos escape, y quizá podrías hacer alguna alusión a esa pregunta que le he planteado al director del IDAE, puesto que, digamos que el consejero delegado de Repsol, en este caso, ha hecho una alusión directa a las eléctricas, a las que de alguna forma representas, Marina, diciendo que, en fin, se trata de pagar la fiesta, ¿no? Sí me gustaría alguna alusión ahora también, aparte de tu introducción inicial, claro. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias a la información, Jean-Pierre, por invitarnos a participar en esta mesa, que además se sitúa en el tiempo, aunque ha habido otras fechas previstas, pero ahora se sitúa con el proyecto de ley del Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que se acaba de presentar, por lo tanto, de plena actualidad. Y de plena actualidad por el anteproyecto de ley, pero de plena actualidad también por el tema que se dedica esta mesa, el gran reto de la electrificación. Nosotros desde AELEC, y lo venimos diciendo, el vector para conseguir los objetivos de descarbonización y la reducción de emisiones prevista para 2030, para 2050, es a través de la electrificación. Si no, no se puede conseguir esos objetivos de descarbonización. Esos objetivos de descarbonización que se han fijado en el paquete de energía limpia en el 40% de reducción de emisiones y que acaba ya después de las dudas que se planteó cuando llega la presidenta von der Leyen a la Comisión Europea hace un año. Lo plantea ya inicialmente, el COVID, la pandemia, la crisis económica ha modificado todo en nuestras vidas y no se sabía si eso se iba a seguir manteniendo o no, esos objetivos, pero se acaban de ratificar esa ambición de reducir las emisiones a un 55% para el 2030, para conseguir que en 2050 Europa sea la primera región del mundo climáticamente neutra. Para ello, y en ese contexto, tenemos que hablar de la electrificación. Y la electrificación es la palanca que va a permitir realmente conseguir ello. El PNIEC habrá que analizarlo, todas las directivas
hay que analizarlo y verlo ya con este objetivo del 55%. La propia vicepresidenta y ministra de Transición Económica ha señalado que el PNIEC en sus datos actuales supone un 52%. Habrá que verlo y ver esas modificaciones. Pero sí que quiero señalar en relación con esto que para llegar a ese acuerdo la Comisión Europea ha hecho sus estudios de impacto y que ha señalado que el sector eléctrico es el que más contribuye, en línea con lo que decía, a la consecución de estos objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y ello, por el impacto que tienen las renovables, no solo por su coste, lo ha explicado muy bien Joan Grisar, lo ha señalado también Miguel Ángel, sino por su eficiencia energética, por lo que supone de eficiencia energética. Sin embargo, eso hay que verlo, y lo avisan las cifras, y con la electrificación del sector. El PNIEC habla, y nosotros hemos señalado desde AELEC que consideramos que es insuficiente, habla de un 28% de electrificación a 2030. Entonces estamos señalando que tendría que estar entre el 31 y el 33%. La Comisión Europea lo señala en el 31%. Y ello para conseguir que se cumplan los objetivos de descarbonización. Debe incrementarse la electrificación. El sector eléctrico se va a través de las energías renovables, y ese mix que se prevé el 74% se va a descarbonizar. Todo aquello que se electrifique ya va a estar descarbonizado dentro de los otros sectores de los que decía Joan Grisar, otros usos eléctricos. En los productores de emisiones, los que más emiten emisiones, es el sector eléctrico, pero es el transporte, es la edificación, la rehabilitación y es la industria. La electrificación tiene que avanzar en mayor o menor medida porque los procesos industriales, sobre todo, pues tienen unas características, y el transporte también, pero tiene que avanzar en estos sectores para conseguir los objetivos en los que estamos previstos. No hay otra manera, además, de conseguirlo. No se puede conseguir de otra manera. Incluso el estudio de Eurelectric, que es la asociación que integra a las asociaciones eléctricas como AELEC en Europa, hablaba de que en el 2050 tendría que haber un 60% de electrificación en todos estos sectores, en el conjunto de estos sectores. Por tanto, resulta evidente la importancia que tiene el avance de la electrificación en los demás usos eléctricos. Ya se ha explicado, el sector eléctrico con renovables ha demostrado que con un coste determinado y con un coste asequible puede dejar de emitir. Y además es más eficiente. Esos usos eléctricos, el vehículo eléctrico tiene unos rendimientos 4 y 5 veces superiores a los de vehículos de combustible convencional, y la bomba de calor en los edificios tiene una eficiencia, unos rendimientos de 300-400% de su condición tecnológica. En este contexto, una de las cuestiones que veníamos señalando es si hay que electrificar, si se incrementa el parque de renovables y esa producción de renovables tiene que ir a otros usos industriales y no debemos evitar vertidos y tiene que producirse. Uno de los elementos para ello, aparte del marco regulatorio de la seguridad jurídica, de crear ese marco, y realmente hay que reconocer que el Gobierno en este último año ha hecho un esfuerzo dictando aquellas disposiciones que luego podemos hablar de todo tipo, desde de las subastas, cómo va a ser la atribución de las renovables, acceso y conexión a punto de salir, los cargos, los peajes entre el Gobierno y la CNMC. Pero uno de los elementos son las señales de precio que tiene la electricidad frente a otros consumos. Es necesario dar esa señal de precio. Y eso unido a las características especiales de este año, en que ha bajado la demanda en un conjunto de entre un 5 y un 5,6%. En los periodos de confinamiento ha bajado mucho más, ha bajado con una curva, pero en todo el año entre un 5,6%. Y la reducción de ingresos en el sistema eléctrico, a pesar que también se ha manifestado en la ley de presupuestos el traspase de los 1.000 millones para el ejercicio de las subastas de CO2, o también cubrir los costes de la reducción de potencia que se ha hecho por medidas de COVID, implicaba que podía haber un desequilibrio financiero, como señalaba, y una posible aparición de efecto tarifario. La sostenibilidad económica del sistema es una de las condiciones para dar confianza y robustez a las inversiones. Si el PNIEC prevé un importante volumen de inversiones, los inversores deben contar con un sistema robusto, un sistema que no tenga o que no incurra en déficit financiero, como también ha explicado Joan Grisar. Esto, unido a la necesidad de descargar de aquellos cargos que tenía el precio de electricidad que pagan los consumidores, y de compartir el esfuerzo que el sector eléctrico ha hecho en descarbonizarse, es las bases de la creación de este fondo.
de este Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, el compartir con todos los consumidores de energía los esfuerzos realizados por el sector para descarbonizarse. Y en este sentido, esto ha permitido, no sé si contesto lo que decía Santiago o no, pero primero, es la máxima coherencia. Los objetivos de descarbonización son de todos y lo venimos señalando del sector eléctrico. El sector eléctrico se ha esforzado durante años, lo decía Miguel Ángel, en descarbonizarse. Otros sectores no se han esforzado o no se han esforzado en la misma medida. Ha dado unos porcentajes a descarbonizar. Puede haber innovación, ahora se plantean, pero tienen que desarrollarse, tiene que ver cuál es su coste, cuál es su evolución tecnológica, tiene que verse cómo se integran en todo un sistema. Y además, ese esfuerzo que ha hecho el sector eléctrico, real, con altibajos regulatorios, pero ese esfuerzo que ha hecho es el que permite que hoy España, nuestro país, esté situada aparte de sus condiciones naturales de agua, sol y viento, pero ha permitido que España esté situada en una posición privilegiada para abordar el proceso de descarbonización, para que podamos asumir unos retos mayores que otros países europeos. Y, por tanto, está plenamente justificado ese esfuerzo que ha hecho todo el sector eléctrico. Todo el sector eléctrico para tener el sistema que tenemos hoy, sistema que es esencial, que además no podríamos hablar también este fondo al reducir el precio de la electricidad, estamos reduciendo el precio que tienen todos los hogares en sus viviendas, la electricidad, servicio absolutamente esencial, como lo hemos visto en el confinamiento, y que ha funcionado con absoluta normalidad. Que nadie se ha puesto a pensar en qué pasa con la electricidad, porque todos en nuestras casas lo hemos tenido, todos los hospitales, los centros de distribución. O sea, por tanto, creo que vamos a abrir el debate. Me parece que además el Gobierno hace muy bien con hojas de ruta, consultas públicas, crea el debate, pero que vamos a abrir el debate, pero creo que hay argumentos muy claros, muy suficientes. La descarbonización es de todos, la sociedad, de todos los sectores y de todos los ciudadanos. Y eso es lo que trata de responder el Fondo Nacional. Y con esto me quedo, porque no sé, cualquier cosa más lo hablamos luego. Muchas gracias, Marina. Yo creo que se ha entendido perfectamente lo que has querido decir y hay una respuesta ahí implícita en tus palabras a la última controversia, ¿no? Bueno, vamos a dar la palabra para este fin de, las intervenciones iniciales a la Asociación Empresarial Eólica de su representante Juan Virgilio Márquez. Juan Virgilio, tienes la palabra. Bueno, buenos días. Espero que estéis todos bien y ánimo para adelante, que nos queda unas navidades intensas y un año que hay que apoyarnos todos muchos unos a otros. Yo creo que estamos todos de acuerdo en muchos de los aspectos que han hablado tanto María como Miguel Ángel como Joan, ¿eh? Realmente en esta mesa tenemos una sintonía muy importante en este aspecto. Yo quería hablar un poco del aspecto industrial y de la oportunidad que tiene el aspecto industrial en la electrificación. ¿Por qué? Porque entendemos que la electrificación es un gran proyecto país, es un gran proyecto que es una oportunidad, pero que es una necesidad y que tenemos que tener en consideración todas las posibles oportunidades en todos los ámbitos que surjan, tanto desde el punto de vista de generar esa electricidad, transportarla, distribuirla, comercializarla y operarla, como desde el punto de vista de consumirla. Y en cada una de esas dos grandes realidades deberíamos tener una planificación clara de cómo crear cadenas de valor desarrolladas en nuestro país. Nosotros, como eólicos, somos históricos en España. Desde hace ya más de 20 años que venimos trabajando en España. La eólica es la segunda fuente de generación del mix eléctrico actualmente en nuestro país, por detrás de la energía nuclear. Cubrimos un 21% aproximadamente del mix eléctrico. Pero es que no solo somos una realidad energética, somos una realidad industrial. Los 30.000 empleos que genera el sector los ha generado porque en su momento se decidieron poner fábricas en España para fabricar componentes eólicos en España y exportar. Y eso es una dimensión tremendamente importante porque este gran Plan Nacional Integral de Energía y Clima tiene que ser una oportunidad para una industrialización del país en aquellos ámbitos que tienen futuro, en aquellos ámbitos que pueden garantizar que tanto España como Europa va a jugar un papel de liderazgo internacional y todos nos tenemos que ser muy conscientes de cómo estamos posicionados en los mercados económicos a nivel mundial, cómo está el mercado asiático, cómo está el mercado europeo, etcétera. Pues este liderazgo tecnológico, este liderazgo industrial, de estas tecnologías que hay que crear, que hay que gestar, que hay que desarrollar en nuestro país y en nuestro continente, y que por eso vamos a poder jugar ese papel de liderazgo,
lo tenemos que poner en marcha y poner en práctica en España. La eólica ya es una realidad, como digo, desde hace 20 años. Pero hay otras tecnologías sobre las que hay que apostar y sobre las que hay que desarrollar cadenas de valor. Adicionalmente, creo que hay un aspecto tremendamente importante de la electrificación, que es la concienciación social. Yo soy padre de familia y yo lo primero que quiero para mi familia, lo primero es salud y seguridad. Y tener la certeza de que en el futuro mis hijos van a poder tener trabajo y tener la certeza de que el mundo que yo voy a dejar va a ser mejorado por ellos y va a ser mejor que el que yo cogí de mis padres. Y eso es una responsabilidad social. Bueno, pues la electrificación es un gran vehículo económico para conseguir eso que todos queremos. Esa necesidad de sentirnos seguros porque nuestras familias van a tener trabajo, van a tener trabajos competitivos a nivel mundial. Toda la industria, el empleo asociado a la electrificación va a ser sin ninguna duda un factor diferencial en el futuro en relación con otros mercados. Van a tener un mundo más limpio, van a tener un mundo donde la salud va a ser mejor para todos, donde el confort va a ser mejor para todos. Y encima podemos tener ahora mismo nosotros la responsabilidad de liderar ese gran empuje que necesitamos para que dentro de 10 años nuestros hijos puedan beneficiarse de ese mundo que vamos a dejar. Por tanto, no es una obligación, es una necesidad casi a nivel social, a nivel de país. Y eso es algo tremendamente importante. Entonces, en cada una de esas dimensiones, que son motivaciones que un consumidor normal tiene con los suyos, tenemos que ver cómo, si las aglutinamos a nivel sociedad, podemos conseguir acciones y grandes planes económicos. Y esa es la electrificación. La electrificación es un gran plan económico que tiene una motivación casi personal y que tiene un beneficio social de primera magnitud. Por tanto, desde este punto de vista es tremendamente importante llevar a esa concienciación social, que las personas que están en sus hogares sepan que la electricidad que están consumiendo es un valor que tiene valor, no es una commodity, un servicio esencial que viene y que realmente es gratis o es de alguna forma algo que no tiene ningún tipo de importancia. No, es que somos unos privilegiados por el sistema eléctrico que tenemos, por la calidad del servicio que tenemos y por el confort, seguridad y competitividad que actualmente la red eléctrica y todos los actores de la cadena de valor de la electricidad generamos en nuestro país. Nosotros todas las mañanas encendemos nuestro móvil porque ha sido recargado con la red eléctrica. Los hospitales tienen máquinas de resonancia magnética nuclear porque tienen un suministro eléctrico. La gran economía de la electrónica y de la interrelación social se basa en la electricidad. Entonces, yo creo que eso es algo que lo primero que hay que hacer es poner en valor. Desde el punto de vista industrial, bueno, pues nosotros, como tercer exportador del mundo de los generadores, lo que queremos es seguir teniendo ese hueco, esa posición en el ranking mundial. ¿Por qué? Porque es una oportunidad, porque ahora mismo los 30.000 empleos que tiene la eólica, gran parte se va a la industria. Hablamos de industria manufacturera, industria del acero, del hormigón, de la generación de componentes que tienen un valor añadido en una complejidad tecnológica que van a seguir posicionando a nuestro país, a nuestros expertos, en este ranking a nivel mundial, ¿no? Por tanto, yo creo que apostar por la electrificación es una obligación. La motivación es casi a nivel familiar. Tenemos que conseguir que eso sea una realidad, que las familias entiendan que apostar por la electrificación es mejorar la salud, mejorar la competitividad y crear oportunidades de empleo para sus hijos. Y desde el punto de vista industrial es una oportunidad para generar cadenas de valor industriales basadas en la electrificación. Tenemos la oportunidad de los fondos europeos, tenemos la oportunidad de esta gran contingente de financiación que ha venido de Europa y que tenemos que apostarlo por aquellas líneas de desarrollo de proyectos tractores de dimensión industrial basadas en la electrificación. Eso es uno de los, yo creo que, vectores clave, ¿no? Apostar sin ninguna duda, sin timidez, con valentía, porque otros países lo están haciendo. Y hay retos a nivel mundial donde España puede jugar un papel tremendamente esencial. Muchas gracias, Juan Virgilio. Sí me gustaría ahora, en el espacio que tenemos para coloquio, que en fin, entréis a matizaros y a debatir entre vosotros. Pero yo voy a lanzar una primera cuestión. Es de las intervenciones de Miguel Ángel, también la de Marina, digamos que se pone en cuestión la consecución de esos objetivos que se han ido adelantando hasta el año 2030 si no se hacen determinadas cosas. Entre otras, entiendo, y corregidme si me equivoco, retocar o reconsiderar o volver a examinar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el PNIEC, es decir, habría que revisarlo y habría que revisarlo en una determinada dirección para conseguir esos objetivos. ¿Cómo lo veis? Pregunto a los tres si podéis comentarlo.
Adelante, Marina. No, no te escucho bien, Marina. Bueno, pues estoy en un sitio. Al aumentarse la ambición, el 55%, la propia vicepresidenta ha declarado que el PNIEC, tal como está, prevé llegaríamos a ese 52%. Habrá algunas cosas que determinar. Nosotros lo que nos parece más significativo es que se incremente la ambición en la electrificación, que se incremente hasta el 31 o el 33%, ese 28% de electrificación. Porque creemos que si no se acompaña, aunque haya el 74% del mix de renovables de la producción eléctrica, si no se acompaña con una electrificación a la cual vaya esa energía, se pueden producir distorsiones. O sea, por tanto, nosotros consideramos ese como un elemento fundamental. Un elemento fundamental era también tener una señal de precio, que creemos que el proyecto de ley va a contribuir a esa señal de precio. En este sentido, planteábamos también para la señal de precio, porque se entiende muy fácilmente quién va a cambiarse, quién va a electrificar si el precio de electricidad no es adecuado o es más caro. Y, por tanto, el precio de la electricidad es un elemento fundamental para dar esa señal, para indicarse, dirigirse hacia la electrificación. Consideramos también que debería abordarse la electrificación de otros sectores, fundamentalmente de la industria. Entendemos que es difícil electrificar la industria. Los procesos industriales son diferentes unos de otros. Unos permiten una mayor electrificación, otros menos. Pero hay que ponerse a pensar, hay que plantear, hacer una estrategia de cómo se van a electrificar o que empiecen a abordar esos pasos. Ahí, en ese sentido, y con los que necesitan un mayor calor, unas mayores temperaturas, la hoja de ruta del hidrógeno verde se introduce un elemento en relación con ese tema, pero quizá debería abordarse de manera completa o de manera genérica. Y luego nosotros también creemos que uno de los elementos para que funcione es el que haya, lo decimos también muchas veces, mecanismos de capacidad que garanticen esa señal también para la garantía y el suministro en el corto y en el largo plazo, y que hace falta, de acuerdo, por supuesto, con los parámetros, cumpliendo lo que dice la Unión Europea, con el informe y la aprobación de la Unión Europea, que se establezcan esos parámetros y esos mecanismos, esos mercados de capacidad, esos mecanismos de capacidad que faltarían, y también faltarían mecanismos de flexibilidad para ver cómo conjuga el almacenamiento que hay que regular y que va a recobrar un importantísimo papel en el futuro. Estos serían los elementos que permiten avanzar en ese camino que tenemos del PNIEC, que nos marca la senda hacia donde tenemos que ir. Sí, Miguel Ángel, tú también has sido muy rotundo al comienzo de tu intervención y has afirmado que no se van a conseguir, digamos, desde este punto de partida que tenemos ahora, no se van a conseguir los objetivos de 2030. ¿Qué habría que hacer para conseguirlo además de forma inmediata? Coincido con el dibujo que ha planteado Marina. Es necesario aumentar la electrificación de consumos que actualmente vienen de lo fósil, de lo contaminante. Es imposible si no se electrifican muchos de los procesos industriales, y la ciudadanía también cambia su manera de consumir la energía, pasando no tanto de consumir gas y petróleo, sino energía eléctrica, y que la energía eléctrica sea, por supuesto, de origen renovable. Yo quería complementar las palabras que ha dicho Marina, en el sentido de que además el precio debe ser conocido, debe ser lo más barato posible de cara al consumidor, de cara a la industria, para ser competitivo, pero debe siempre mantener una mínima rentabilidad para los proyectos, para el promotor, para el que realmente va a generar y va a realizar la inversión. Hemos visto en la intervención de Joan Gruizat que quiere trasladar el ahorro, el descenso en costes de manera inmediata al consumidor. Está muy bien. Yo, desde el punto de vista del consumidor, nada que manifestar, pero he echado en falta también un mínimo respeto a la rentabilidad de las inversiones que se realizan. Nos lleva abocados a unas subastas con unos precios que se manejan
anclados para los próximos 12, 15 años de periodo, donde las empresas tienen que pelearse por ofertar el precio más bajo posible. Me preocupa ver la calidad de los proyectos que van a resultar de esos precios tan terriblemente bajos. Me preocupa la rentabilidad de las empresas cuando, una vez construidos, empiecen a no salirle los números. Todo esto puede acabar en un parque de muy baja calidad o con unas quiebras a corto plazo de las empresas porque vean por errores en su plan de negocio que no hay rentabilidad alguna y que todo se ha cedido al consumidor final. Debe haber un equilibrio entre ahorro al consumidor en el precio de la energía, calidad en los parques que se vayan a construir, porque obviamente a esa descarnización entre promotores a conseguir lo más barato posible, por supuesto que van a ir a buscar la calidad más baja para que los números salgan y, por supuesto, una mínima rentabilidad al promotor de esos proyectos. Además, me preocupa que en esa descarnización de precio entre los productores nuevos en nuevos proyectos renovables queden automáticamente excluidas pequeñas iniciativas, cooperativas, pymes, autónomos que se puedan realizar. Es imposible por economía de escala que una pequeña empresa pueda llegar a conseguir ese nivel de precio en sus proyectos. Se tiene que reservar, lo venimos pidiendo insistentemente, pero no lo vemos plasmado en ningún documento ni en ninguna manifestación o declaración de ningún responsable público. Reservar una mínima potencia para proyectos sociales distribuidos, que además se acerquen allí donde los consumos son necesarios, que además entreguen un menor impacto visual y ambiental en los mismos. Bueno, es algo que desde Ampere nos parece también muy importante. Sí, Juan Virgilio, ¿cómo lo se ve desde el punto de vista de los eólicos, del sector eólico? Tanto los cambios que habría que hacer, no sé si tú eres más optimista sobre la consecución de los objetivos o no, tanto de los cambios que habría que hacer para conseguir esos objetivos, como quizá, si puedes, pues entrar un poco en el tema que también ahora acaba de plantear Miguel Ángel, ¿no? De las subastas, los precios que puedan surgir y lo que eso puede afectar a los planes del sector. Bueno, pues a ver, yo soy ingeniero y como buen ingeniero sé que para pasar de una situación a otra hace falta un régimen transitorio, que muchas veces alguno lo habrá visto pintado, que es una especie de sinusoide, para llegar a un régimen transitorio, régimen final estable. Entonces, tenemos 10 años, porque el PNIEC lo que establece es llegar a 2030 con todo lo que establece el PNIEC perfectamente cumplido. Y estamos donde estamos. Y tenemos 10 años. 10 años parece mucho tiempo, 10 años no es nada a nivel de ciclos tecnológicos. 10 años son 2 ciclos tecnológicos con la dimensión, con la velocidad que tenemos a día de hoy. Cuanto menos uno. Es decir, tenemos que ser capaces de poner la tecnología renovable del futuro, la que ya está consolidada, la eólica fotovoltaica, con la generación de mercados que le genere esa confianza para seguir invirtiendo todos los años a un ritmo de medalla de bronce. Hay que tener en consideración que el mejor año de la eólica de España fueron 3,5 gigavatios, el segundo fueron 2,6, el tercero fueron 2,4 y el año pasado fueron 2,2. Pues tenemos que estar 10 años metiendo 2,3 gigavatios de potencia al sistema sin fallar ni un solo año. Y eso requiere unas condiciones de mercado, unas condiciones regulatorias, unas condiciones que den certeza y seguridad a los inversores para no permitirnos ni un solo parón en los 10 años. Si no, evidentemente, pues no llegaremos a los 50,3 gigavatios que tiene asignado el PNIEC para la eólica, otras tecnologías tampoco llegarán. Pero nosotros somos, como decía antes Marina, los que mejor sabemos hacer esto y lo que hemos hecho en el pasado. O sea, nosotros, yo creo que esa pregunta se la podías plantear a otro tipo de sectores que sí que tienen que hacer ese gran cambio transitorio de donde están ahora a donde tienen que llegar de una forma mucho más brusca. Nosotros lo que tenemos es que garantizar que esa velocidad que tenemos que tener para llegar a 2030 es conseguible. Claro, hay otra serie de tecnologías que tienen que ponerse en funcionamiento, tienen que ponerse en competitividad. Para eso necesitan mercados. Porque una tecnología, todo lo que es el I+D de una tecnología necesita ponerse en el mercado y para eso necesita una dimensión de mercado. Y si no hay una dimensión de mercado con una regulación adecuada que permita a los inversores asumir ese riesgo e invertir en esas tecnologías, porque hay una visibilidad, pues las tecnologías no se desarrollarán de forma competitiva. Serán tecnologías
evidentemente eficaces, pero no competitivas desde el punto de vista. Tema económico desde el punto de vista de hidrógeno, tema económico desde el punto de vista de almacenamiento. Por tanto, hay que establecer ese tipo de mercados y este tipo de mecanismos que garanticen esos mercados para que esas tecnologías se desarrollen. Con todo esto iremos avanzando. Nosotros, insisto, somos los que proporcionamos la energía eléctrica a los ciudadanos, pero tenemos que generar el cambio en el PNIEC de los que consumen esa energía eléctrica, de los que ahora no la están consumiendo y tienen que consumirla. Y eso es algo tremendo. Eso yo creo que es el gran reto, ¿no? A nivel de subastas, pues bueno, es el mecanismo que está consolidado de alguna forma a nivel internacional para la incorporación de contingentes de potencia renovable en los sistemas cuando el mercado eléctrico no tiene un diseño adecuado para dar esas señales de visibilidad y certidumbre a largo plazo para que no haga falta subastas. Es decir, es una herramienta de los gobiernos para garantizar unos ritmos de incorporación de potencia renovable al sistema, pero tienen que ser subastas eficaces y bien diseñadas, ¿no? Evidentemente, tenemos una subasta ahora que se ha convocado hace una semana aproximadamente, que veremos a final de enero cómo es el resultado, pero lo que sí que no puede ser es que no puede fallar. Es decir, tenemos que incorporar la potencia de la subasta en el tiempo que requiere la subasta y en el ínterin también ir incorporando la potencia eólica que es necesaria para cumplir el ritmo de los 2,3 gigavatios. Si falla una subasta, tenemos posibilidad de mejorarla para el año siguiente, porque tenemos un calendario establecido hasta 2025. Pero sobre todo es muy importante tener la mente abierta a ver la reacción, el feedback y los resultados reales de la subasta. Y los resultados reales de la subasta no son cuando se adjudican, sino cuando los proyectos se ponen en funcionamiento, en este caso en 2023-2024, dependiendo de las tecnologías. Y es un poquito tarde para sacar conclusiones si estamos viendo el resultado real, efectivo de la subasta, ¿no? Por tanto, yo creo que toca un círculo de aprendizaje y de colaboración entre el sector público y los sectores privados para ir evolucionando el diseño de subasta, para garantizar que esa subasta tenga todas las, proporcione el mejor valor macro a la economía. Y el mejor valor macro muchas veces no es ir exclusivamente a precio. Es más, hay ejemplos claros donde si se va exclusivamente a precio, lo que se obtiene es un determinado mercado secundario que permite a determinados actores generar modelos de negocio que no son los que inicialmente estaban previstos en la subasta, ¿no? Por no utilizar otro tipo de palabra más grave. Pero eso es algo que tenemos que cuidar mucho, porque tenemos que garantizar que esos proyectos se llevan a cabo y que los actores tienen sostenibilidad económica para poder llevarlos a cabo y poder operarlos. Y tienen que estar en el tiempo adecuado y con los actores adecuados. Muchas gracias, Juan Virgilio. Como vamos avanzando muy deprisa, afortunadamente el tiempo pasa muy deprisa en el coloquio, no os voy a plantear la siguiente pregunta a todos y cada uno, es decir, a quien le apetezca o quien quiera o quien se encuentre más cercano al caso, ¿no? Voy a plantear la siguiente cuestión, los fondos de reconstrucción. ¿Cómo los veis? ¿Qué se está haciendo? Sé que la Asociación Empresarial Eólica pues ha presentado determinadas iniciativas, también desde las empresas eléctricas, no sé si tanto desde AELEC, pero sí desde las empresas eléctricas se está en ello, y desde, digamos, los pequeños productores se han barajado el riesgo de que esos fondos de reconstrucción al final pues acaben digamos, en las manos de siempre, no en los grandes. Hacía alusión Miguel Ángel hace un momento a la necesidad de reservar pues a los pequeños en las subastas una cierta capacidad de producción. No sé, ¿cómo veis el tema de los fondos de reconstrucción? Si la expectativa es buena para avanzar en este camino hacia la transición ecológica y conseguir los objetivos de 2030 o no. Bueno, no sé si yo rápidamente, yo creo que como todo en la vida tiene que estar equilibrado, tiene que tener una posibilidad de traccionar proyectos de dimensión industrial potente, porque todo eso también genera una cadena de valor hacia abajo a nivel de proveedores. Esos proyectos tienen que tener una dimensión y con un conjunto de actores que seguramente no seamos cientos o miles de actores, pero son importantes por el impacto económico que tienen en la sociedad, y por otro lado tiene que permitir que haya una mayor atomización de ayudas y que permitan que otro tipo de actores, más pequeñas empresas, autónomos, otro tipo de desarrollos más pequeñitos, pues puedan llevar a cabo por la versatilidad que tienen y la agilidad que tienen, ¿no? Tenemos 3 años para adjudicar y comprometer los fondos, y es una cantidad ingente de dinero
que hay que adjudicar con mucho criterio. Por tanto, hay que trabajar en ambos sentidos. Y yo creo que hay que no ser tímido. Hay una serie de mecanismos actualmente existentes en el derecho y la regulación europea para adjudicar este tipo de ayudas, como el mecanismo, el instrumento de excepción por categorías, etcétera, que quizá no van a ser suficientes para adjudicar la cantidad de dinero con el impacto económico que vamos a querer, porque estamos hablando de un plan de reconstrucción económica. Y es un plan de reconstrucción económica que significa vamos a reconvertir el tejido económico que tiene España para dedicarnos después de un tiempo a hacer otras cosas que hasta ahora, de las que hasta ahora hemos venido haciendo. Y eso hay que ser realista. Para poder hacer eso no se puede ir con timidez, ¿no? Hay que trabajar mucho en Comisión Europea y hay que trabajar mucho con otros países para ver cuáles son los mejores mecanismos y las herramientas para permitir que todos esos fondos se canalicen con la dimensión y el impacto que todos queremos. ¿Alguien quiere plantear un comentario a la cuestión? No, yo simplemente señalar que me parece que es una oportunidad estupenda, que en estos 3 años en los que se concentra la ejecución de estos fondos europeos, de lo que hay una ingente cantidad y que además han fijado las 10 políticas tractoras que ha fijado el Gobierno, y uno de ellos es las infraestructuras energéticas y también la digitalización, es una ocasión para poder avanzar lo que ya tenemos en el PENIEC, o sea, invertir en aquello, adelantar esas inversiones, y es la propuesta del sector eléctrico, adelantar esas inversiones contribuyendo a la actividad económica, a la cadena de valor de los fabricantes nacionales y a la creación de puestos de trabajo, pero con inversiones que ya están enmarcadas en los objetivos del PENIEC y que pueden, por tanto, tener un sistema eléctrico mejor y más resiliente, más fuerte. Se pueden hacer inversiones en generación con digitalización, en las redes, en las infraestructuras y la digitalización también de estas redes y en aquellos elementos de lo que estamos hablando hoy, en electrificación, posibilitando el vehículo eléctrico en los puntos de recarga y posibilitando bombas de calor también que contribuya a una mayor descarbonización de las viviendas. Y en ello deben centrarse y hay capacidad en el sector eléctrico español para poder asumir estas inversiones. Se necesita que el marco esté claro, que se apruebe el reglamento, que se va a aprobar el reglamento europeo, están las guías, que se agilicen los trámites administrativos, y esto es uno de los objetivos que está trabajando el Gobierno para sacar un Real Decreto Ley, y que los hitos que se determinen para desembolsar esos fondos sean realistas con las necesidades de cada uno de los proyectos y cada uno de los sectores. Desde el sector eléctrico y en Gobierno ya las empresas de ley que están preparando sus proyectos en esta línea, insistiendo en que se trata de inversiones en línea, que repita la palabra línea, de lo que dice el PENIEC y que van a mejorar el sistema de cara a la propia descarbonización. Con un terreno, además, porque hay un procedimiento, unos mecanismos de control, de auditoría, que están previstos en la normativa del sector. O sea, creo que es una gran oportunidad que debemos aprovecharla. Estupendo, muchas gracias. Bueno, avanzamos. Sí me gustaría en los próximos minutos, en fin, si hay posibilidad de que condenséis, sé que es difícil, pero que condenséis en un minuto, minuto y medio, 2 minutos, no vamos a ser tampoco muy estrictos, a modo de conclusión, en fin, un poco el resumen de lo que ha sido el encuentro. Y si tenéis alguna aportación más, digamos, algo que no hayamos mencionado, que debería haber salido en el coloquio, pues también será bienvenido, ¿no? Pero insisto, como a modo de conclusión de la jornada, Juan Vigilio, empezaría por ti, a ver si resumimos y condensamos. Gracias. Sí, rápidamente. La electrificación es una oportunidad tremenda, es una oportunidad y es una obligación de país, es una obligación de sociedad. El vector electricidad es actualmente más competitivo y es la única solución con el poco tiempo que tenemos para avanzar hacia los objetivos de descarbonización con todas las ventajas y externalidades positivas que ofrece. Tenemos que plantear estrategias de cadenas de valor de la electrificación, tanto para la generación y suministro, distribución, etcétera, para proporcionar esa electricidad o para consumir esa electricidad. Un mundo enorme y maravilloso que tenemos que aprovechar. Tenemos que también plantear estrategias concretas de electrificación, planes, para ver con qué medidas vamos a ir en cada uno de los sectores que tienen que electrificarse en mayor medida. Vamos a poder conseguir convencerles de que todo eso es una realidad y que competitivamente van a salir ganando.
Y en todo esto, los que estamos en el mundo de la electricidad actualmente tenemos que tener certidumbre, instrumentos, herramientas adecuadas para poder seguir invirtiendo cada año con la dimensión que necesitamos. Hay tecnologías que son oportunidad total, en donde podemos posicionar a nuestro país, como la tecnología eólica offshore, el almacenamiento, el hidrógeno renovable. Tenemos la oportunidad de hacerlo utilizando los fondos europeos y utilizándolo con instrumentos que traccionen no solo proyectos de dimensión pequeña, sino proyectos también de dimensión tractora a nivel económico con cadenas de valor completas. Muchas gracias, Juan Virgilio. Marina. Bueno, muchas gracias, Santiago. Muchas gracias por la oportunidad de esta mesa. La electrificación estamos absolutamente convencidos, es la palanca, es el vector que mejor permite cumplir los objetivos de descarbonización. No se puede llegar a esos objetivos si no se aumenta la electrificación. El sector eléctrico es el que antes, gracias a las energías renovables, a su eficiencia y a su menor coste, ha demostrado que puede descarbonizarse. Todo aquello que además que se electrifique ya va a estar descarbonizado porque va a ser producido por energías renovables. Y por eso hay que avanzar en esos usos eléctricos, en esos nuevos usos eléctricos, llevando la electrificación al transporte, a las residencias, edificación y a la industria. Y hay que pensar en ellos y hay que acompañar, y el sector eléctrico debe acompañarlo y debe explicarse, por eso es bueno también esta mesa, y debe identificarse. Y creo que las medidas que se están dando, tanto las medidas regulatorias que se adoptan en España como las oportunidades, la normativa europea, pero sobre todo los fondos de recuperación, van a permitir situarnos en un buen país, en una muy buena posición como país. Ya tenemos buena posición en renovables, tenemos el agua, el aire y el sol que nos permiten esa producción renovable, que nos permiten además reducir la dependencia energética de nuestro país y todo ello acompañado en este contexto, en este momento económico concreto, esos fondos bien empleados van a producir además ese efecto en la cadena de valor, como decía Juan Virgilio. Hay un estudio del Instituto de Estudios Económicos que dice que de los tractores o de los ejes tractores o políticas tractores que se prevén para los fondos de recuperación, aquellos dirigidos a la transición ecológica triplican el efecto de aquellas inversiones realizadas en otros ejes tractores, o el uso directo de fondos o inversiones o la propia digitalización, porque producen efectos directos, indirectos y inducidos en muchos otros sectores. Tiene un efecto multisectorial mucho mayor que otras políticas. Aprovechémoslo para tener un sistema eléctrico de futuro, pero un sistema energético de futuro en línea con esa descarbonización. El sistema eléctrico tiene un cambio de paradigma. Toda la sociedad, toda la actividad económica tiene que ir en esa línea y para conseguirlo hay que ir de la mano de la electrificación. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina. Miguel Ángel, tienes la palabra y el cierre de la jornada. Bueno, el avance en la electrificación de los consumos en nuestro país es necesario desde el punto de vista ambiental para combatir el cambio climático, sin duda. Pero también es una oportunidad empresarial desde el punto de vista económico y siempre reservando una parte en esas oportunidades empresariales a pequeñas iniciativas para pequeños y medianas empresas, pymes y autónomos de nuestro país. Y ello no va a ser posible, además, si no hay un marco regulatorio estable, con un reconocimiento expreso a la seguridad jurídica y dando una solución que sigue pendiente de cierre en nuestro país, que es la herida de esa inseguridad jurídica abierta con los primeros promotores, con esas familias pioneras en la generación de energía renovable. Creo que todo ello puede confluir en dar una solución global al problema que tenemos de cambio climático en ese avance hacia la electrificación de nuestro país. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya por mi parte solo queda que vamos a hacer un poco el resumen de lo que ha sido la jornada. Creo que ha quedado claro la importancia del momento en el que estamos, en el que vivimos, la trascendencia que tiene el proceso de electrificación. Y ha quedado claro también que el camino no está hecho, no hemos llegado a ninguna meta, sino que bueno, pues queda mucha tarea por delante. Algunos de los instrumentos que ya están sobre la mesa habrá que retocarlos, no es suficiente
y que en ese camino, como ha habido ocasión de comentar con el director general del IDAE, pues es posible que haya pues ciertas controversias lógicas, por otra parte, con sectores, digamos, que vienen de otro estadio en el proceso de transición y que, evidentemente, a nosotros, desde el punto de vista periodístico, pues no solo nos interesa, sino que me atrevo a adelantar que nos va a dar pues momentos interesantes a la hora de plantear informaciones y debates, ¿no? Me queda, en fin, agradeceros pues la claridad con la que habéis puesto vuestras ideas y dar las gracias también a Ampier, a los patrocinadores, por esta jornada que yo creo que nos permite pues profundizar y avanzar un poco en lo que es la comunicación de algo tan importante para la transformación que se pretende y para el futuro, ¿no? No solo de la economía, sino del medio ambiente y de la sociedad en suma, como es la transición energética y el proceso de electrificación. Muchísimas gracias a todos, Marina, Juan Virgilio, Miguel Ángel, y nada, hasta la próxima ocasión. Muchísimas gracias.